No sabemos bien de dónde, seguramente de la Unión Soviética, lo más probable, que llega y plantea un conjunto de iniciativas que entroncan, no sin dificultades en el propio partido, con una parte sustancial de la sociedad, y que sitúan al Partido Comunista en una fuerza enormemente influyente. La idea clave de eso era resolver algunas cuestiones tácticas y una estrategia. La táctica, muy simple. Me estoy enrollando mucho. La táctica, muy simple. La táctica era decir, oye, si queréis un gobierno que apoye a los comunistas, tenemos que estar en el gobierno. Y por tanto, gobierno de unidad nacional, con todas las fuerzas antifascistas. Segundo, la cuestión de la monarquía lo dejamos para después, que el pueblo decida. No nos vamos a romper la cabeza matándonos entre monárquico y republicano, sino que vamos a resolverlo después. Y en tercer lugar, aquí la clave, ganar la guerra, cueste lo que cueste. Y ser nosotros la fuerza clave en ganar la guerra. A ser posible, liberemos nosotros la ciudad y que no lo liberen los norteamericanos. Así de simple era la cosa. Y en el medio de la cosa era el partido nuevo, el nuevo partido. Es decir, crear una fuerza nacional y de clase capaz de organizar, después de tantísimos años de fascismo, a una parte sustancial de las nuevas clases trabajadoras, de los jóvenes que no habían conocido otra experiencia que el fascismo italiano, la guerra mundial y ahora una guerra interna que se avecinaba. Esto es otro elemento característico del comunismo italiano. Una tercera cuestión para entender el comunismo italiano tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de lo que se llamó la Guerra Fría, que fue casi inmediato. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial apareció los tanques de la Unión Soviética en Berlín. Y después de Yalta, una parte del este cayó bajo la influencia de la Unión Soviética, que aparecía ante las masas. Hay todavía una página del Time diciendo que el hombre del año era José Stalin. Fijaros las cosas, las vueltas que da la vida. Pero la mayoría de los hombres y mujeres honestos de Europa sabían perfectamente que el vencedor real del nazismo fue el pueblo ruso y los soviéticos, y que Stalingrado fue el elemento decisivo. Esto hoy se ignora, se tiende a eludir, pero está claro que eso era el elemento decisivo, central. Esto es importante porque toda la izquierda europea, socialista y comunista, pero no solamente eso, no solo a través del famoso discurso de Fulton de Churchill, sino mucho antes, cuando se ha elegido Truman, Truman ya viene con la idea de una contraofensiva y de situar a la Unión Soviética como el principal problema que tiene el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y iniciar una contraofensiva. Eso es así, tan evidente, que de facto en toda Europa se articula lo que luego se llamó el Partido Americano. Y el Partido Americano no era otro que la alianza de las derechas, muchas de ellas implicadas hasta la ceja con los diversos fascismos, una alianza de las derechas, la Iglesia Católica, en Italia eso era evidente, y la fuerza pro-norteamericana. Eso hizo también que una parte consistente de la izquierda, lo que se llamó la socialdemocracia, fuese en casi todas partes un elemento de alineamiento a favor de ese partido americano.
menos en Italia, curiosamente. En el año 47 se crea el Frente Democrático Popular entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, y en ese momento el Partido Socialista es expulsado de la Internacional Socialista por haber hecho un frente popular. Y porque me acuerdo de que en la transición política española, ¿no?, todo el mundo venía a decir, todo el mundo no, Santiago Carrillo, que era casi todo el mundo, digo porque todos tuvimos que tragárnoslo completo, hasta hoy algunos. Se comentaba, ¿no?, que en algún momento, cuando Carrillo protagonizó la transición y todo ese tipo de lío y tal, decía aquello de: tenemos que hacer como el italiano, pero en 3 años, en 2 años. Pues eso, a nosotros que éramos militantes todavía imberbes y con poca experiencia, a algunos de nosotros, para muchos de los dirigentes y cuadros, etcétera, pues les pareció una consigna maravillosa, ¿no? Pero para algunos de nosotros que teníamos ya alguna experiencia, digo, pero qué tontería, ¿no? Porque dije, pero qué incultura, ¿no? Porque ¿cómo tú vas a conseguir en un año, a base de soflamas politicistas y de 4 consignas, ser como el Partido Comunista Italiano? No solo, como acabo de explicar, que llegó con la arma en la mano al proceso democrático, gobernó hasta el año 47, fue portador y elemento fundamental de una constitución que fue en aquel tiempo la más avanzada del mundo. No solamente eso, sino porque, que es la parte que ahora cierro sin contarla mucho, es que desde el 48, que pierde las elecciones, en el 48 el Frente Democrático Popular pierde las elecciones frente a la democracia cristiana, y 3 meses después intentan asesinar a Palmiro Togliatti. Es una casualidad, no es casualidad histórica, pero sí fue una casualidad el asesinato aparentemente. Bueno, pues del año 48 a prácticamente los años 60, todo eso fue una etapa de resistencia, de acumulación de fuerzas, de lucha social de enorme magnitud. Es decir, el gran mérito del comunismo italiano fue que no se rindió, que no se amoldó al mundo de la Guerra Fría y que luchó sistemáticamente. En aquel tiempo, fíjense ustedes, de que el Papa era Pío XII, vaya Papa, que pidió públicamente el ingreso en la NATO, en la OTAN de Italia, que lanzó varias encíclicas en Italia, cuando una gran base de los que votaban comunistas eran católicos, una encíclica excomulgando a los comunistas y a los que votaban comunistas, y donde había toda una contraofensiva que la gente en las grandes fábricas como la Fiat tenía que ocultar su militancia comunista. Hasta, lo cuenta la Rosanda, creo, hasta tenían que ocultar que compraban libros de una de las grandes editoriales de Italia, que era la Einaudi. Es decir, esta idea de que queremos ser como los italianos, como si el voto del PC en los años 60-70 fuese solo porque los secretarios eran guapos, porque hacían una buena gestión o no. Eso fue el producto de una enorme lucha social con decenas de muertos, yo diría que centenares de muertos, por un lado en el norte de Italia en la fábrica, pero por otro lado en el sur de Italia, frente a la mafia, frente a la democracia cristiana, por la reforma agraria, en Sicilia, es decir, en todo lo que era el sur de Italia, que prácticamente era un territorio que de una u otra manera estaba totalmente ligado a los poderes fuertes de la Italia que salía de la Segunda Guerra Mundial. Pues ese era el gran Partido Comunista Italiano. Y lo más magnífico de estas memorias, sobre todo se ve muy bien en la memoria de la Rosanda, y mucho mejor, pero que no son memorias, porque Magri no escribe sus memorias, sino que es un análisis del comunismo italiano, es justamente eso. Es decir, cómo se hace esa resistencia, qué tipo de pueblo se fue construyendo.